La palabra ministerio está cargada de una jerarquía, tanto dentro como fuera de la iglesia. Solemos decir, esa persona tiene un ministerio, pero en el estudio de hoy, cuando digo ministerio, me referiré al sentido más amplio que la Biblia da a esta palabra, a cualquier servicio al Señor para bien de la iglesia y en representación de la misma. En este sentido, no solo nos limitamos a los 5 ministerios famosos que aparecen en Efesios, sino que podemos hablar del ministerio de la predicación, el ministerio de la música, si la iglesia tiene alguna radio, hasta de los porteros y los encargados de la limpieza en la iglesia. En la iglesia primitiva tenemos a los diáconos, que diáconos significa literalmente servidores. Tenemos el ejemplo de Dorcas y en nuestro texto veremos un ministerio muy particular, el ministerio de las viudas. Ver los requisitos de estas viudas que servían, los requisitos necesarios para estar en la lista de las viudas que servían y mirarnos a nosotros mismos trasladando estos principios y poder evaluar, ¿puedo ocupar un ministerio? ¿Soy apto? Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 5. Hoy empezamos a leer desde el versículo 9, pero quiero que escuches solamente la primera frase de este versículo 9. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Acá estamos hablando no de una lista de mujeres que debían recibir apoyo de la iglesia, apoyo financiero, sino de una lista de mujeres que servían en la iglesia. Quiero mostrarles dos argumentos fuertes para que vea que estamos hablando de una lista especial de viudas que servían en la iglesia. El primer argumento es el argumento bíblico. Creo que para los cristianos este argumento es el más importante. Si nos fijamos detenidamente en los requisitos de estas viudas, nos daremos cuenta de que estamos hablando de viudas que servían en la iglesia, no de viudas que debían ser sustentadas. Fíjese nomás en el verso que leímos. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Antes no había tanta expectativa de vida como ahora. La iglesia solo tendría que ayudar a muy poquitas mujeres necesitadas y se tenía este requisito tan alto para poder ayudar a una viuda en necesidad. Y más adelante se nombra un requisito muy particular. Fíjese el versículo 11. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Pero, ¿qué es pecado casarse? ¿Que una viuda ya no se puede volver a casar? No, el apóstol Pablo dice que sí se puede volver a casar, de hecho manda que se vuelva a casar en el versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Entonces, ¿de qué lista de viudas estamos hablando ahora? De viudas que servían dedicadas completamente al Señor, que hicieron un voto para el servicio al Señor en la iglesia. Segundo, tenemos el argumento histórico. Si todavía no está conforme con el argumento bíblico, que para mí es contundente, si usted lee detenidamente estos versículos, nuestro texto, que le aconsejo antes de escuchar el estudio que usted lea bien estos versículos, se dará cuenta de que no estamos hablando de viudas que simplemente deben ser sustentadas por la iglesia. Pero si todavía no le cierra, escuche este comentario bíblico. Se sabe por fuentes no bíblicas de la existencia de este grupo de viudas en la iglesia primitiva.
A fines del primer siglo y a principios del segundo, Ignacio y Policarpo escribieron de él. Ignacio y Policarpo eran padres de la iglesia. Tertuliano, quien fue el que habló por primera vez de la Trinidad, que vivió a fines del siglo segundo y a principios del tercero, también lo mencionó. El documento del tercer siglo conocido como Didascalia y el del siglo IV, Constituciones Apostólicas, también hacen referencia a este orden de viudas. No hay evidencia alguna de que todas las viudas en la lista fueran sustentadas por la Iglesia. Algunas sin duda lo estaban, aunque otras tendrían recursos propios. El asunto del sustento termina en el versículo 8 y Pablo comienza un nuevo tema en el versículo 9. La lista a la que Pablo se refiere no era, como algunos han afirmado, la lista de las viudas que deseaban obtener el sustento. Más bien era una lista de las que aplicaban para el ministerio. En los versículos 9 al 10, parte de los versículos que estaremos viendo hoy, Pablo da los requisitos para estar en la lista. Dejando entonces claro esto, veamos los principios que podemos aplicar para ver si somos aptos para ocupar un ministerio que representa a la iglesia como lo era este ministerio de las viudas. ¿Cuáles son los requisitos para tener un ministerio en la iglesia? Primero, testimonio ejemplar. De esto debe tener la iglesia cuidado cuando quiere darle el ministerio a una persona, así como aquella persona que aspira a tener un ministerio en representación de la iglesia, debe tener mucho cuidado. No solo los ancianos y diáconos, como vimos en estudios anteriores, deben ser irreprensibles, deben ser intachables, sino todo aquel que tiene un ministerio en representación de la iglesia. Fíjese estas cualidades que debían tener las viudas. Dice el versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Eso lo vamos a ver un poquito más desarrollado, lo desarrolla nuestro texto más adelante. Empezamos a enumerar desde la siguiente cualidad de una viuda. Primero, que haya sido esposa de un solo marido. Ahora, no quedaba descalificada una mujer que se le haya muerto más de un esposo, pero esto, esposa de un solo marido, nos habla de una excelencia moral, de alguien que sirvió y fue fiel a su esposo, así como los ancianos, así como los diáconos debían ser hombres de una sola mujer, o sea, fieles y dedicados a sus esposas. Las viudas que querían estar en el ministerio debían haber sido conocidos por un testimonio de una ejemplar moral. Segundo, dice en el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Tercero, si ha criado hijos. Yo creo que esto no descalificaba a una viuda que no haya podido tener hijos, a una viuda estéril, pero al parecer algo importante en este ministerio, en este servicio de las viudas a la iglesia, era también atender a los niños, a los hijos. Cuarto, si ha practicado la hospitalidad. Era un servicio de amor muy necesario en la época. Si quiere ver un poquito más sobre esto, lo hemos tratado en otro de nuestros estudios. Quinto, si ha lavado los pies de los santos. Esto era algo muy común en la época, un trabajo de esclavos que realizó nuestro Señor Jesús. Y algunos comentaristas piensan que esto simplemente no es literal, sino que es una alusión a la humildad que debían tener las viudas de esta lista. Ahora yo creo que puede haber sido también literal. Era algo que hacían los hermanos, más en aquellos tiempos, lavarse los pies entre sí. Sexto, si ha socorrido a los afligidos. Y séptimo requisito, si ha practicado toda buena obra. Alguien con un ministerio que represente a la iglesia debe ser intachable. Segundo, haber sido probado.
Si alguien quiere servir en un ministerio en representación de la iglesia, debe ser probado, debe ser puesto a prueba. Fíjese el por qué nos empieza a decir estos versículos. Debían ser mujeres mayores de 60, mujeres con experiencia. Y si se fija, todos estos requisitos están como en tiempo pasado. Estas mujeres venían haciendo esto, no empezaron a hacerlo de un día para otro. El versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Fíjese que otra versión nos da más luz sobre este último versículo. Dice el versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente: de esta manera serían culpables de romper su promesa anterior. No es pecado que una viuda quiera volverse a casar porque se murió su esposo. No es pecado que una mujer que haya sido víctima y quede abandonada quiera volverse a casar, más si no tiene el don para estar sola. Tiene que volverse a casar. Pero al parecer estas viudas habían aprovechado su viudez para hacer un voto de servicio al Señor. Y al parecer el apóstol Pablo tiene en mente algunas malas experiencias de viudas que hicieron voto para servir al Señor y a la final se descarriaron de la peor manera. Fíjese el versículo 13. Dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y una viuda marcada por el chisme no solo muestra su incapacidad para estar en un ministerio que representa a la iglesia, sino que una vida marcada por el chisme muestra una realidad mucho peor. Está sirviendo no a Dios, sino a otro. Fíjese lo que va a decir en el versículo 15 el apóstol Pablo, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Por eso debe tener mucho cuidado la iglesia cuando va a nombrar a alguien para que lo represente en un servicio. Por eso debe tener mucho cuidado aquella persona que aspira a tener un ministerio. Poner a prueba antes de ser oficial es algo que nos habla mucho esta carta, 1 Timoteo. Ya lo vimos cuando vimos los requisitos de los ancianos y diáconos. Dice el capítulo 3, versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Y luego lo vuelve a decir en el capítulo 5 de 1 Timoteo. Dice, no pongas con ligereza las manos a ninguno. O sea, esa era la forma en que la iglesia, imponiendo las manos, decía, este hombre va en representación nuestra, ¿no? Era la forma en que la iglesia nombraba a su anciano o a su diácono. Otra versión traduce este mismo versículo, nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. Así que no nos quedan dudas. Si alguien quiere ejercer un ministerio en representación de la iglesia, primero debe ser puesto a prueba. Por último, debemos saber que no es la única forma de servir. Muchos piensan que la mejor manera de servir al Señor es teniendo un ministerio oficial, un ministerio visible en la iglesia. Y eso no es así. Nuestro primer ministerio es nuestro propio hogar, nuestra casa. A los ancianos el apóstol Pablo le dice que deben gobernar bien sus casas, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar? ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y fíjese cómo termina nuestro texto. Dice el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos,
gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, o sea, que no dé a las personas que hablen de ella o que pueda ser para su propia condenación, haberse puesto en algo que después no va a poder cumplir. Aquellas mujeres que no podían estar en la lista, igual podían servir al Señor en su primer ministerio, su hogar. Dice el versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Nos vuelve a recordar algo que vimos en el estudio anterior. Los primeros que deben ocuparse de las necesidades de su propia familia son los integrantes de dicha familia. El primer ministerio es el hogar. Me gustó mucho una experiencia que contó un pastor escocés sobre una mujer de su congregación. Escuche, mientras hablaban, ella comenzó a limpiar sus ojos con la punta de su delantal, de modo que el pastor Maclaren dijo, ¿qué le perturba? Oh, dijo ella, a veces siento que he hecho muy poco, y cuando pienso en eso siento mi corazón agobiado, porque realmente he hecho muy poco por Jesucristo. Cuando era una niña pequeñita, el Señor habló a mi corazón y yo me sometí a Él. Y yo quiero vivir por Él, lo deseo mucho, pero siento que no he hecho nada. ¿Qué ha hecho con su vida?, preguntó él. Oh, nada, dijo ella, simplemente nada. He lavado los platos, cocinado 3 comidas al día, cuidado de mis hijos, limpiado el piso, remendado las ropas. Usted sabe, todo lo que una madre hace, eso es todo lo que he hecho. Maclaren se sentó en su silla y preguntó, ¿dónde están sus hijos? Oh, dijo ella, usted sabe que les he puesto los nombres de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted los conoce a todos y sabe dónde está Marcos. Usted lo ordenó. Él fue a China, ha aprendido el idioma y ahora puede ministrar a las personas en el nombre del Señor. ¿Dónde está Lucas?, dijo Maclaren. Usted sabe bien dónde está él, porque usted fue quien lo envió y recibió una carta de él el otro día. Está en África y dice que ha comenzado un avivamiento en su centro misionero. ¿Y Mateo?, requirió él. Él está con su hermano en China y están trabajando juntos. Y Juan, que tiene 19, vino a mí anoche para decirme que Dios ha puesto a África en su corazón. Él dijo, voy a África, pero no se preocupe por eso, madre, porque el Señor me ha mostrado que debo estar con usted hasta que parta para su morada en la gloria. Y luego yo iré. Hasta entonces tengo que cuidar de usted. Maclaren miró a la santa anciana y le dijo, ¿usted dijo que su vida ha sido desperdiciada? Sí, ha sido desperdiciada. Usted ha estado cocinando y limpiando y lavando, pero me gustaría ver la recompensa cuando se le llame al hogar celestial. Hermanos, solo la fe salva, pero la fe verdadera no viene sola. Produce buenas obras, produce servicio. Solo la fe en Jesucristo salva. Si no lo has hecho, hazlo ahora mismo. Arrepiéntete de tus pecados y confía solo en Cristo para salvación. Y entonces
tendrás un corazón que querrá servir al Señor, aunque nadie lo vea, en un ministerio visible o en un ministerio anónimo. Querrás trabajar para la gloria de Dios. Mi hermano, mi hermana, sirve a Jesucristo.